Hola a todos. A continuación, vamos a analizar la manera en la que está constituida un átomo, de acuerdo a las teorías, de las cuales hablaremos en la siguiente simulación. En esta representación, podemos observar que los neutrones y los protones se encontrarán ubicadas en el centro del átomo, y los círculos punteados corresponden a los diferentes niveles de energía, sobre los cuales orbitan los electrones. En la simulación podemos observar que a medida que aumenta la cantidad de protones y neutrones, el átomo deja de ser neutro, pero cuando agregamos electrones, el átomo se neutraliza. Esto quiere decir que los protones, al tener una carga positiva, requieren de electrones para poder ser neutralizados, y de esta forma el átomo queda en un estado neutro. También podemos observar que a medida de que aumenta la cantidad de protones, corresponde a un elemento diferente. Esto es porque los elementos se diferencian entre sí por el número de protones que tienen, es decir, por su número atómico. Además, podemos ver el sentido de la variación en la tabla periódica a medida que aumenta el número atómico, es decir, a medida que agregamos más protones al centro del átomo. Observamos también que en la misma medida el átomo requiere de electrones para poder neutralizarse. Y así podemos seguir observando cómo al agregar protones el elemento va cambiando. Algo que también podemos observar es que la cantidad de electrones dependen de la cantidad de protones, y algo interesante que podemos señalar es que en el primer nivel de energía únicamente pueden orbitar 2 electrones, y cada nivel de energía tendrá una capacidad máxima de electrones, de acuerdo a los postulados del modelo atómico de Bohr. La variación de los elementos en la tabla periódica de acuerdo al número atómico también nos da una idea de cómo varía el radio del átomo en la tabla periódica en función de cómo éste va aumentando de tamaño, como se observa en la descripción. Aquí vamos a analizar una característica que tienen algunos átomos con la capacidad de contener diferente cantidad de neutrones respecto a su número de protones, lo cual hace que el átomo adquiera una característica inestable. A estos átomos se les conoce como isótopos radiactivos y poseen la característica de desintegrarse conforme pasa el tiempo, de tal manera que llega un momento en el que toda la masa del átomo se ha convertido en radiación. A continuación, vamos a analizar algunas características de los diferentes modelos atómicos propuestos por investigadores que han trascendido por sus descubrimientos. En primer lugar, podemos observar el modelo atómico de Dalton, quien fue un químico, matemático, meteorólogo británico, y que propuso el primer modelo atómico con bases científicas. Esto sucedió entre 1803 y 1808, modelo al que él propiamente denominara teoría atómica. Y lo que podemos ver en el simulador es que una fuente de radiación incide sobre un átomo de hidrógeno contenido en una caja, como podemos ver. Y gracias a la tecnología pues podemos simular que tenemos una cámara dentro y que podemos ver el átomo de hidrógeno, así como la interacción que tiene con las partículas que llegan y chocan o pretenden chocar con este átomo. El siguiente modelo es el modelo propuesto por Joseph John Thomson, quien, basado en sus observaciones del tubo de rayos catódicos, pudo hacer la siguiente predicción: que los electrones se encuentran en el átomo distribuidos como si fueran las semillas de una sandía, como si no tuviera ningún orden. Pero había descubierto algo interesante, que el átomo estaba compuesto de electrones
negativos dentro de un átomo positivo, incrustados igual que las pasas en un pudín. Olvidaba decir que el investigador también era inglés. El siguiente modelo propuesto por Rutherford en 1911, físico químico británico, quien basado en su experimentación, realiza las observaciones experimentales que conducen al conocimiento de que los protones se encuentran en el centro del átomo y los electrones viajan alrededor de él como en un sistema planetario. También propone que los electrones están muy alejados de su centro y que el centro es muy pequeño comparado con todo el volumen del átomo. Durante su experimentación, pudo observar que la radiación que incidía sobre una lámina fina superdelgada y que era reflejada en una pantalla fluorescente mostraba que la mayoría de la radiación incidente simplemente se transmitía, mientras que una cantidad mucho menor sufría una pequeña desviación y otra todavía menor era reflejada por la lámina, lo que lo llevó a realizar sus postulados y consecuentemente su modelo planetario. El siguiente modelo, propuesto en 1913 por el físico danés Niels Bohr, pretende explicar cómo los electrones pueden tener órbitas estables alrededor del núcleo y por qué los átomos presentan espectros de emisión característicos, como los colores en un arco iris o la separación de la luz blanca en un prisma, aspectos importantes ignorados en el modelo previo de Rutherford. En la simulación, podemos ver una representación de los diferentes niveles de energía y podemos observar cómo la energía va aumentando a medida de que el nivel se va alejando de su núcleo, lo que significa que requiere de mayor energía para poder permanecer en esa órbita y no escapar al vacío. Bohr intenta hacer un modelo capaz de explicar la estabilidad de la materia y de los espectros de emisión y absorción de la radiación. Finalmente, hablaremos un poco acerca de la ecuación de onda de Schrödinger, o también conocida como ecuación de Schrödinger, desarrollada por el físico austriaco Erwin Schrödinger en 1925, que describe la evolución temporal de una partícula subatómica masiva de naturaleza ondulatoria y no relativista. Pero Dios mío, ¿qué es eso? Pues diciéndolo de una manera sencilla, es la región por donde el electrón orbitará más probablemente, lo cual predice la forma que puede tener un átomo, a partir del conocimiento que de ella emana sobre los orbitales moleculares que el modelo de Bohr simplemente desconocía. Digamos que representa para las partículas subatómicas un papel parecido a la segunda ley de Newton de la mecánica clásica.